Bueno, vamos a continuar con nuestra lección de Proverbios, donde nosotros nos quedamos ayer en el capítulo 6, el versículo 11. Hoy día nos toca proseguir con el versículo 12 al 15. Y el título que le puse, claro, es el de los versículos: el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca. Dice ahí el capítulo 6, versículo 12. Dice: que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón. Anda pensando el mal en todo tiempo. Siembra las discordias. Por tanto, su calamidad vendrá de repente. Súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Es triste ver a las personas que se entregan a lo malo, porque estas personas andan en la perversidad de su boca, dice Dios. Lo malo, la persona lo piensa primero, lo ve con los ojos, lo piensa en los pensamientos, lo guarda en los pensamientos, y de los pensamientos sale las malas miradas, las malas habladas y las malas cosas que uno hace. Así que Dios está aquí para librarnos de tales cosas y para enseñarnos que no terminan bien los que desobedecen a Dios, los que se hacen la burla de Dios, los que no ponen atención como deben. Dice que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Imagínense, con los ojos y con los pies y luego con las señas. Perversidades hay en su corazón. O sea, la persona que es malo, que no tiene realmente temor de Dios, no tiene ese respeto hacia Dios, no tiene ese amor hacia Dios. Todo lo que le queda es pensar en lo malo, hacer lo malo y vivir en lo malo, porque rechaza a Dios. O si no lo rechaza, la persona tal vez descuida de Dios y sus enseñanzas. Así que descuidar o rechazar nos lleva al mismo rumbo, nos lleva al quebrantamiento y nos encontramos sin remedio, sin salvación. Viene la calamidad de repente y no está bueno para uno. Y luego recién la persona, cuando se encuentra en ese tipo de situaciones, levanta los ojos, levanta todo y se pregunta: ¿dónde está Dios? Y no se preguntan: ¿dónde estoy yo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy pensando? Lo primero que hace la gente es: ¿dónde está Dios? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué a mí? Cuando viene la calamidad y el quebrantamiento, cuando ya está casi sin remedio, sin salvación. Porque dice: hay perversidades ahí en su corazón. Anda pensando el mal en todo tiempo. Siembra las discordias. Es una persona problemática, una persona que hace desórdenes. Y nosotros podemos ver claramente en este día y en estos días últimos, en estas semanas últimas, podemos ver claramente personas que se entregan a lo malo, solamente vienen a robar, a destruir y a matar. Y eso es lo que están haciendo muchas personas malas en estos momentos en diferentes ciudades del mundo, no solamente aquí en Estados Unidos, en diferentes partes del mundo. Y ese es el fin de todas estas personas que se entregan a lo malo. Así que es muy triste situación, pero es la persona que lo escoge. O sea, no es Dios que nos quiere destruir, no es Dios
que nos quiere hacer mal, sino nosotros escogemos hacernos mal y terminar mal, practicar la maldad, pensar en la maldad, pensar en lo terrible de la vida, o pensamos en el amor de Dios, en la misericordia de Dios y lo bueno que es Dios para hacer todo lo que Él nos manda y para el bienestar de uno mismo y para la protección de la destrucción, del quebrantamiento y de la calamidad. Entonces vamos a ver la destrucción de los que hacen iniquidad en Israel y Judá. Vamos a Ezequiel 9:4 y ahí nos daremos cuenta cómo terminan las personas. En este libro de Ezequiel, este profeta que profetizó, Dios le dijo lo que debería decirles. Entonces les dice lo siguiente. Vamos a Ezequiel 9:4. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. A los otros dijo: oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis y comenzaréis por el santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, y les dijo: contaminad la casa, llenad los atrios de muertos, salid, y salieron y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije: ah, Señor Jehová, destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén. Y me dijo: la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho: ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Así pues haré yo, mi ojo no perdonará ni tendré misericordia, haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Así que vemos nosotros en esta profecía de Ezequiel cómo Dios mismo le dice: pasa por en medio de la ciudad. Dice: por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen, que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿Cuántas personas no estamos clamando, orando a Dios en estos momentos por todos aquellos que están haciendo la maldad, la destrucción, la matanza? Estamos nosotros orando, esperamos en el Señor que nosotros no nos contaminemos con sus iras, con sus celos, con sus abominaciones que estas personas hacen. Ningún cristiano que ama a Dios debe de contaminarse con la maldad de este mundo. No debemos de tener y vivir con rencor, con odio, con celo, con injusticia, haciendo lo malo tal vez junto con los demás. Porque si siente odio o venganza o celo de alguien o algo, usted está participando directamente de la maldad de las personas que no temen a Dios, que no aman a Dios. Porque Dios no nos manda a vivir desesperados, celosos, llenos de avaricia y maldad, como estas personas que se olvidan de Dios viven. Al contrario, debemos animarnos unos a otros a no caer en eso.
Un hermano me ha escrito de México, cuando yo estoy haciendo las charlas de las 12, animando a las personas a que nosotros no nos mezclemos a la bajeza de la mayoría de la gente que están haciendo ahorita, sin respeto a la autoridad, sin respeto a las personas, sin respeto al prójimo. No les importa de quién es las cosas que destruyen. No les importa a quién matan, a quién pisotean, a quién insultan. Porque estas personas no temen a Dios, no aman a Dios. Y nosotros no debemos caer en esa misma trampa del diablo, de sentir celo como ellos, de sentir envidia de aquellas personas que están en poder o que tienen más de lo que nosotros tenemos. Estamos aquí y si somos cristianos, tenemos que hablar las cosas que está pasando y que afecta realmente directamente a la vida de los cristianos. Quiera o no quiera, los cristianos que en algún tiempo, en alguna vez, habían sido bautizados para el perdón de sus pecados y que habían decidido seguir a Cristo, se mezclen en la desobediencia a Dios en cuanto a las leyes, de respeto a las leyes de un país, ya sea del país de donde uno nació o al país a donde uno quiere viajar. Tiene uno que respetar, porque no es solamente respeto a Dios, sino es un orden natural, normal de las personas, respetar al prójimo, amar al prójimo. Porque si yo nomás, así de la noche a la mañana, porque nomás decidí que no tengo qué comer y yo voy a ir a la casa de mi vecino y me meto sin permiso, ese desorden no se hace. Te pueden, tal vez, si tienen armas, te pueden matar por decir que esta persona vino a robar. Es un criminal. Porque solamente una persona que no respeta a otros entra sin permiso a la casa de otro. Y de remate vamos a decir que quiere agarrar todo lo que está ahí en la casa, sin respeto, sin pedir permiso, sin seguir las reglas de ese hogar o de esa familia. Es la misma cosa que pasa cuando las personas vienen de otros países a este país o van a otro país, porque en los países, yo soy de Perú, ahí en el Perú, sin documentos la persona no se mueve, no puede ni viajar en autobús de una ciudad a otra. Allí la persona sin documentos lo meten en el calabozo, como dicen, en la cárcel. No hay ningún país en ninguna parte del mundo que no hacen respetar sus leyes. Donde quiera que haya autoridad y leyes, por el bienestar y el orden público, se respeta la ley de ese país o de cualquier otro país. Y por eso Dios nos manda a que nosotros vivamos correctamente. Pero si andamos desordenadamente, Dios no se agrada de nosotros. No importa qué tanto leas la Biblia, qué tanto digas que eres cristiano, qué tanto vas a las reuniones de la iglesia, no importa. Si no respetas a Dios y respetas al prójimo, es en vano tu oración y tu llamado reverencia a Dios o
sea que sea lo que usted diga, que yo estoy siguiendo a Dios, yo soy cristiano, aunque diga que soy cristiano. Cristiano quiere decir el que respeta a Dios, el que ama a Dios, el que anda conforme a su voluntad. No puede uno decir, no hable de política, porque eso no es política. Eso es orden que viene de Dios directamente. A no ser que la autoridad nos pida algo contrario a la voluntad de Dios, en eso sí no vamos a obedecerle a los hombres, como Pedro y Juan dirían, tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres. Allí se va la línea, que nosotros cuando ya las personas nos piden cosas contrarias a la voluntad de Dios, ahí sí no vamos a poder obedecer. Lo siento, pero no voy a obedecer. Primero Dios. Entonces, por mientras que nosotros tengamos esa oportunidad de respetar a Dios por medio de su palabra y nos pide para el bienestar nuestro, para nuestra protección, porque la manera como Dios protege es para que tengamos paz en nuestro corazón. Porque las personas que hacen el desorden no viven en paz. Entonces, ¿cómo van a decir que adoran a Dios si no tienen esa paz de Dios? Porque si tienes paz, estás haciendo bien delante de Dios y delante de los hombres. Así que tenemos que examinarnos para que Dios nos ayude, para que Dios se agrade de nosotros. Debemos de respetarle a Él. Y Él nos manda que respetemos a otros. ¿Cómo vamos a decir que respetamos a Dios cuando no respetamos a los demás, a las personas? Si nos hacemos la burla, buscando nuestra meta, nuestro plan. Yo llego a mi plan, no importa a quién pisoteo en el camino, a quién le digo, váyase por allá y yo no voy a seguir lo que ustedes me dicen. Así no. Es mejor andar bien con Dios y bien con los demás. Y un ejemplo, tenemos que ser ejemplos. No podemos ser ejemplos si no estamos haciendo lo que dice Dios. Por eso es que aquí Dios mandó a matar a viejos, a jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quedó ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiera señal, no os acerquéis, dice Dios. Y comenzaréis por el santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, y les dijo, contaminad la casa, llenad los atrios de muertos, salid, y salieron y mataron en la ciudad. No queremos nosotros llegar a ese punto, que Dios nos diga, hasta aquí, y serás destruido. Y de paso, hasta que llegue ese día de la destrucción de parte de Dios, que es terrible, es horrible, que no quisiéramos nosotros estar en las manos de Dios en esa manera. Mejor arreglar nuestros pasos, nuestros pensamientos, nuestra vida, antes que llegue eso. Porque por mientras que esperamos, vamos a estar atormentados por desobedecer a Dios. Si es que te importa amar a Dios y obedecer a Dios. Porque una persona que no obedece a Dios ya está atormentado en la vida, no vive en paz, no vive en paz. Entonces Dios nos quiere librar de tales sentimientos, de tal vida. Esa vida no es vida. Por eso es que Dios en Timoteo le dice, hablando de la mujer, que se entrega a los placeres, viviendo está muerta, dice, viviendo está muerta. Las personas que se entregan a seguir sus metas, a seguir sus pensamientos y a seguir a otros, porque hay personas que siguen a otros por seguir. No sabían si estaban haciendo mal o estaban haciendo bien, solamente porque otros están haciendo, yo también estoy haciendo. Porque veo que otros progresan por allá, yo también voy a ir a progresar. No importa cómo lo haga, pero lo voy a hacer. No se dan cuenta. Pero aún sin darse cuenta, sufren.
las consecuencias de lo que hacen de mal. Así que cuidémonos no hacer el mal delante de Dios ni delante de los hombres. Debemos ser buenos ejemplos en todo. Entonces dijo al final: me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre, la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho: ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Ellos pensaban que Dios ya no los veía. Entonces ellos se iban a entregar a toda la maldad, como estos que están haciendo hoy en día, matando a muchos de los que ellos piensan que no se pueden defender. Y la mayoría de ellos que están haciendo eso son personas que realmente no respetan a Dios. No importa de qué raza, de qué economía sea, de qué color sea. Delante de Dios, el color, la raza y esas cosas que tanto dinero tiene, no le importa. A Dios lo que le importa es que cada alma que Dios hizo de una sola sangre, porque Dios hizo de una sola sangre a todo el linaje humano. Nadie debe decir: yo soy esto, yo soy el otro, tú eres esto, tú eres el otro, por color, por raza, por lo que sea, por idioma, dividiéndonos. No debemos dividirnos en esa manera. No debe haber pensamiento de división en nuestras mentes, porque eso es maldad. El momento que uno divide, yo soy esto, yo soy el otro, entonces ya ahí cayó en la trampa del diablo. Entonces no debemos nosotros llegar a ese punto como los demás, los que no conocen a Dios. Más bien al contrario, debemos animar a todos a que pensemos como Dios, amemos como Dios, vivamos en paz como Dios. Dios quiere que vivamos en paz, en armonía, en amor, con esperanza de que algún día nos vamos con Él, porque hemos hecho la voluntad de Dios. Caminamos con Dios. Caminar con Dios quiere decir hacer su voluntad, no la nuestra. Dice, entonces, así pues haré yo, mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia, haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Así es como Dios hizo con el pueblo de Israel. He aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra diciendo: he hecho conforme a todo lo que me mandaste. ¿Se acuerdan de esas palabras que dijo cuando nosotros estudiamos en cuanto de David, de Noé, que él hizo conforme a todo lo que Dios le había mandado? Qué bueno que hay personas que hacen todo conforme a la voluntad de Dios. Eso es humildad, esa es sabiduría, esa es inteligencia, ese es conocimiento de la voluntad de Dios y vivir de acuerdo a ese conocimiento. Sigamos pidiéndole a Dios sabiduría para hacer todo lo que Dios comparte con nosotros. Reprensión de los príncipes malvados. Acá vamos a ver en Ezequiel 11:1. Dios otra vez les reprende a los malvados. Y estos, los príncipes, ya no son personas del pueblo, como lo vimos anteriormente en el capítulo de Ezequiel. Ahora vemos nosotros en este capítulo 11 príncipes malvados, los que dirigen al pueblo. Dice: el Espíritu me elevó y me llevó por la puerta oriental de la casa de Jehová, la cual mira hacia el oriente, y he aquí a la entrada de la puerta 25 hombres, entre los cuales vi a Josanías, hijo de Azur, y a Pelatías, hijo de Benanía, principales del pueblo. Y me dijo: hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan en esta ciudad mal consejo, los cuales dicen: no será tan pronto, edifiquemos casas, esta será la olla y nosotros la carne. Por tanto, profetiza contra ellos, profetiza, hijo de hombre,
Y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo: di así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu yo las he entendido. Habéis multiplicado vuestros muertos en esta ciudad, y habéis llenado de muertos sus calles. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: vuestros muertos que habéis puesto en medio de ella, ellos son la carne, y ella es la olla, mas yo os sacaré a vosotros de en medio de ella. Espada habéis temido, y espada traeré sobre vosotros, dice Jehová el Señor. Y os sacaré de en medio de ella, y os entregaré en manos de extraños, y haré juicios entre vosotros. A espada caeréis en los límites, dice, de Israel. Os juzgaré, y sabréis que yo soy Jehová. La ciudad no os será por olla, disculpen, ni vosotros seréis en medio de ella la carne. En los límites de Israel os juzgaré, y sabréis que yo soy Jehová, porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, sino según las costumbres de las naciones que os rodean habéis hecho. Y aconteció que mientras yo profetizaba, aquel Pelatías, hijo de Benanía, murió, uno de los príncipes. Entonces me postré rostro a tierra y clamé con gran voz y dije: ah, Señor Jehová, ¿destruirás del todo al remanente de Israel? El profeta pensaba que ya Dios estaba acabando con todo, cuando había prometido Dios que un remanente de Israel tenía que ser mantenido para que Cristo venga naciendo de esa descendencia, de ese linaje, de ese remanente. Pero todavía Dios ha visto a algunos que no se manchan con la maldad, que no siguen las costumbres de las naciones que les rodean. No sigamos las costumbres de otras personas, o de un grupo de personas, o de un grupo de malos que deciden entregarse a la maldad, sino mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dios Todopoderoso nos promete protegernos con vida hasta el fin, si nosotros le seguimos y caminamos con Dios. Dios es maravilloso para ayudarnos en todo, pero si nosotros nos entregamos a la maldad y desobedecemos sabiendo lo que estamos haciendo, ay de nosotros. Dios no tendrá misericordia de tales personas, a no ser que venga arrepentido. Mientras vida hay esperanza de arrepentimiento. Por eso tenemos que animar, ir en busca de aquellas personas que todavía no se han arrepentido delante de Dios para hacer su voluntad. Animar a las personas a que hagan el bien, porque la destrucción viene de repente y la calamidad viene de repente y ya no habrá remedio. Vendrá el día, vendrá la hora en el cual no va a haber esperanza de cambio. Hagamos el cambio, decidamos obedecer a Dios de todo corazón mientras Él nos da la vida. Hoy es el día de salvación, como diría Jesús. Terminaremos nuestra lección meditando en los versículos que hemos empezado. Proverbios 6, 12 al 15. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca,
que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo. Siembra las discordias, por tanto su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Esperemos ese momento que no haya remedio. Ojalá que lo hagamos lo más pronto posible porque nos conviene, porque es una bendición hacer la voluntad de Dios. Si nomás ustedes se dieran cuenta y animaran a otros de qué bendición habla Dios. La bendición más grande que Dios nos ha dado es enviar a su Hijo y darnos esta oportunidad de conocerle, saber su verdad y vivir la verdad de Dios en nuestra vida diaria. Ahora vamos a terminar con las 7 preguntas. Vamos al primero. ¿A quién dice Dios, hombre malo y depravado? Al que anda en perversidad de boca, porque de los pensamientos viene todo lo que hablamos. Sabía que el malo no solo habla mal, sino guiña los ojos, habla con los pies y hace señas con los dedos. ¿Hay perversidad en mi corazón pensando el mal todo el tiempo? Esperamos que no. Tenemos que examinarnos para poder quitar todo lo malo que hay en nuestro corazón, porque nos va a hacer daño, nos va a hacer llegar el día de la calamidad, el día donde digamos, ¿qué hice? Ya va a ser muy tarde. Mejor examinarnos en estos momentos y cambiar de pensamiento, cambiar a la manera de Dios, porque Dios nos enseña mucho mejor que nuestros pensamientos o nuestras costumbres o seguir la costumbre de un grupo de personas. No. ¿Sabía que si piensas mal todo el tiempo, sembrarás discordias? Dios no quiere que hagamos eso. Dios nos quiere librar de esos pensamientos malos. Filipenses 4:8, memorice ese versículo, Filipenses 4:8. En esto pensad, en todo lo bueno que Dios quiere que nosotros pensemos. Eso nos va a ayudar para librarnos de los pensamientos malos. Entiendo que la calamidad viene pronto si dejo que mis pensamientos sean malos. Sí. Comprendo que si no me arrepiento de todo pensamiento malo, no habrá remedio. Va a venir el día que no va a haber remedio. Tenemos que examinarnos y arrepentirnos. Examinarnos y arrepentirnos. Vivir vidas dignas de arrepentimiento. Dios las bendiga, hermanas, que el Señor Todopoderoso les dé un buen descanso y un abrazo fuerte a cada una. Que el Señor me los guarde en su amor. Estaré orando constantemente como ustedes deben estar orando constantemente para que Dios nos guíe en su camino y nos guarde en su amor. Buenas noches, hermanas.